Buenas tardes. Quería agradecer a la organización por haberme prestado la posibilidad de daros esta ponencia y comentaros un poquito las ideas que están surgiendo para nosotros en los neurocirujanos para colocar los electrodos quirúrgicos lo más preciso posible. Que es una técnica, como decía el doctor Alberdi, que es más de neurocirugía y no compite a otras especialidades como la anestesia o otros que quieran también implantar electrodos que lo hacen de forma más percutánea. La estimulación medular espinal es un tratamiento efectivo para el dolor crónico refractario, sobre todo en aquellos cuadros que vemos de cirugía fallida de espalda, que es lo que más nos llega ahora mismo en estimulación para el tratamiento de dolor neuropático en dolor crónico refractario. Aunque los mecanismos de alivio, ¿por qué funcionan los electrodos en la médula? Permanece un poquito en estudio el mecanismo de acción. En principio, la técnica de las teorías de Wall-Mel en la estimulación coronal posterior. Ahora están empezando a surgir nuevas teorías, la estimulación del asta dorsal con la estimulación de neuronas de amplio rango, neuromodulación de amplio rango en la capa 5 de Resau, y otras teorías inhibitorias que vienen de núcleos ya supraespinales. Entonces, pero siempre nosotros, desde antaño, desde ya más de 30 años que llevamos haciendo la estimulación, la utilidad de la parestesia siempre nos ha indicado un poquito la predicción de la analgesia. O sea, si yo cubro con la parestesia la colocación de un electrodo de una metómara adecuada, puedo tener un garantizado muy éxito bastante en alivio del dolor crónico. Entonces, por eso siempre salta esa duda. Es importante una precisa colocación para conseguir un gran alivio del dolor. Y tradicionalmente, en nuestro hospital siempre hemos usado como primer implante el percutáneo, porque tenemos un paciente despierto, nos proporciona un feedback muy positivo para nosotros para decirnos en qué metámera nos estamos moviendo, qué área estamos cubriendo con la parestesia, que estamos produciendo intraoperatoriamente, pero muchas veces por razones anatómicas de instrumentaciones con leptomías que no dejan pasar electrodos percutáneos, estenosis de canal severas, fibrosis. El paciente también está sedado a veces, que es imposible contactar con él. Están sordos o tienen déficits auditivos. Entonces necesitamos hacer algo, implantar un electrodo quirúrgico. Entonces, yo quisiera hablar de esta técnica. En principio han surgido compañeros que han hecho técnicamente cirugías para implante electrodo quirúrgico usando la anestesia local, la anestesia local o espinal metamérica o mínimamente invasiva para tratar de tener la parestesia esta para la precisa colocación. Entonces han surgido muchos estudios. Aquí quiero destacar el de mi amigo García March del grupo de Palencia, que hizo la espinal segmentaria, como veis ahí. Pero la monitorización neurofisiológica avanzó más. Nosotros tenemos un paciente dormido, no sabemos dónde colocamos el electrodo, que intuimos que la línea media fisiológica que corresponde con la línea media anatómica o la línea media del canal espinal. Entonces, pero a veces no pasa lo mismo. Entonces tenemos que tirar de armas. Entonces estas armas es la monitorización neurofisiológica, que nos proporciona unas respuestas objetivas, que inclusive mejor que en pacientes despiertos y gran estrés, como se han estudiado estudios con percutáneos, con estos implantes de electrodos percutáneos, porque no están activos, porque no sabemos y donde el feedback no es el adecuado o muy subjetivo. Entonces estas técnicas neurofisiológicas se hacen con registros de potenciales evocados somatosensoriales, que algunas solas por sí se están abandonando, o como se está haciendo más habitualmente con potencial de acción motor compuesto o combinaciones de ambas técnicas. Como veis, aquí la mayoría de los estudios es lo que más está saliendo actualmente en los últimos tiempos. La última publicación del Neuroscience de 2019, como veis ahí, de Falosky, que habla bastante bien de este estudio de un paciente no despierto con estimulación intraoperatoria con potencial de acción compuesto. Entonces, quiero hablaros de como una alternativa a aquellos pacientes que precisan una colocación para un electrodo quirúrgico medular para el tratamiento de dolor crónico con anestesia general. Creemos que es necesaria la monitorización neurofisiológica con estos potenciales motores, potenciales evocados somatosensoriales y electromiograma de barrido libre, permitiendo así una colocación en las metámeras adecuadas y que nos permite una adecuada cobertura y una respuesta importante de analgesia postquirúrgica. Nosotros antiguamente hacíamos la línea
la línea media con un marcador radiopaco y creíamos que estamos en el punto de eso. Pero hay trabajos de estudio radiológicos que la línea media médula espinal se puede desviar 2 milímetros del centro del canal espinal en un 40% de los pacientes, aunque tenemos efecto de errores de alineación, visualización o efecto paraláser radiológico. Entonces, ya, para completar un poquito el cuadro, para tener una buena terapia hay que conectar un buen target y conectar nuestros electrodos en el lugar apropiado. En La Paz hemos realizado entre 2015 y 2019 para este estudio una serie de 23 pacientes con 25 implantes, con control neurofisiológico. Un paciente presentó una infección, se retiró el electrodo, pero el paciente quería volver a estimularse, pasado el tiempo complementario, entonces se implantó con buen éxito. Y otro paciente, que también lo hemos publicado en la revista Neuromodulation, hizo una migración ascendente hasta T5 y hubo que reimplantarle porque la cobertura que tenemos no había sido efectiva. Los pacientes presentan una edad media de 61 años, 16 mujeres sobre 7 hombres. Todos fueron diagnosticados de síndrome de cirugía fallida de espalda y uno de dolor postcirugía cervical. Habían sido implantados 4 pacientes, esos 2 que hemos comentado, que fueron reimplantados posteriormente, y 2 que se perdieron en el estudio por pérdida de eficacia o por tolerancia. No hubo complicaciones operatorias, salvo el dolor postquirúrgico, que podía ser de grado leve medio, que fue controlado con la analgesia habitual. Los pacientes recibieron una anestesia general, evitando a agentes halogenados, como siempre hacemos en la monitorización neurofisiológica sobre cualquier problema que hagamos sobre la cirugía medular. El nivel estándar de la minectomía para el dolor de miembros inferiores y lumbar fue entre T7 y T10 y el cervical fue entre C5 y C7. Dependía del grado de las minectomías, depende de lo que queramos subir o bajar o queremos ya controlar según el estudio de monitorización. Los implantes inicialmente se colocaron todos en línea media anatómica mediante un control radiológico. La estimulación se realizó en una placa quirúrgica que, aprovechando que había salido en ese año en el mercado un electrodo de 4 líneas con 32 contactos, podíamos incluso mapear toda la médula que queríamos contactar en ese área. Y en 2 casos colocamos una placa de 16 contactos de 2 filas con 8 contactos cada fila, uno en el cervical y otro en el lumbar, porque el lumbar necesitaba una compatibilidad de resonancia. La línea media fisiológica se fue determinada con un equipamiento de un Nimeclise que registraba en los registros de potenciales motores, sensitivos, somatosensoriales y electromiograma de barrido libre. Los electrodos se conectaron inicialmente, cuando empezamos inicialmente al ETS, que registraba la respuesta electromiográfica con una serie de contactos que empezamos a activar encadenadamente. Según el resultado registrado por los neurofisiólogos, recolocamos lateralmente a medialmente o cráneo-caudal el electrodo. El sistema también nos monitorizaba efectivamente el riesgo de la médula, para evitar riesgos inadvertidos de las funciones neurológicas. Inicialmente empezamos con un patrón con frecuencias más altas, que nos dimos cuenta que necesitábamos unas amplitudes con el ETS y empezamos a bajar con el LINS las frecuencias hasta 2 hercios, que fueron ya y ya necesitaban menos amplitudes para hacer el registro con la estimulación sobre el electrodo. La cobertura luego fue comprobada con la analgesia y la parestesia posoperatoria. Los potenciales motores eran evocados transcranialmente con un multipulso, se ponían agujas de registro, sacacors y monopolares en el C1 y C2 y que seguían en el sistema internacional, como veis ahí, de cartografía para colocación de estos electrodos. Los potenciales somatosensoriales, lo mismo, se estimulaba el nervio mediano y tibial, electrodo de superficie y onda cuadrada. Y el electromiograma de barrido libre se colocaban bilateralmente para activar en los vientres musculares, para activar los músculos que queremos testar para la correcta colocación del electrodo. La estimulación se emplea para controlar la función medular, tanto los motores como los sensitivos, somatossensoriales, y los criterios de peligro fueron un 10% de incremento de latencia de los somatossensoriales o un 50% de descenso de la amplitud de la ausencia de respuestas de los motores. Y el cirujano nos informaban los neurofisiólogos las descargas neurotónicas observadas en el extremo de barrido libre.
y después pues, la colocación de electrodos, hacemos una estimulación secuencial ordenada a través de los contactos, eligiendo los contactos secuencialmente hasta que conseguimos la línea media fisiológica y ahí dejamos el electrodo anclado. Estos son dos gráficas de un estudio de un electrodo de barrido unilateral que se activaba más un lado que otro y otro bilateral con los músculos gastronémicos, el cuádriceps, el tibial, en ambos lados. La programación inicialmente los parámetros que estimaron fueron con anchura de pulso para el registro de entre 600 y 850 microsegundos, con una frecuencia de 2 hercios, como he comentado antes, y una amplitud mínima de estimulación de 1 o 2 a 15.5 de miliamperios. Y posquirúrgicamente pues, se probaron todos en estimulación tónica, alguna pasada estimulación supraestésica, pero bueno, y luego ya el electrodo cervical tiene otros componentes con estos datos de programación. Esto es un ejemplo de una pre-recolocación. Tenemos una activación en las líneas de la izquierda y vemos que tenemos una estimulación correcta, un registro bilateral. Entonces, tenemos que movilizar la línea media hacia el lado derecho y vemos cómo se queda colocado para tener una estimulación más correcta y el electromiograma de barrido libre nos informa de la perfecta colocación. Entonces, los resultados, todos determinaron la línea media perfectamente. Teníamos 12 pacientes de 23, hubo que recolocarlo con respecto a la línea radiológica y es básicamente lo que nos salió. Todos se activaban bien, no se detectaron alarmas en los registros de somatosensibles o motores, actividad normal. Entonces, para discutir un poquito, la línea media se registró perfectamente en todos los electrodos. Paciente que precisaba una anestesia general, la incidencia del fallo dispositivo en paciente implantado completamente con los percutáneos menos, porque tenemos más ordenada y no tenemos la subjetividad del paciente durante el implante como en los despiertos. La respuesta motora nos permite perfectamente ver la lateralidad en los casos mejor con los compuestos que los somatosensibles simples, con esta reacción de 89/69 o en otros trabajos de 93/64 con respecto a los somatosensibles. Por eso elegimos siempre los potenciales compuestos. Y en la literatura científica, el electromiograma de barrido libre es capaz de predecir la línea media con una adecuada parestésica postoperatoria en bastantes porcentajes, un 90%, 80%. Y estas técnicas son técnicas complementarias para asegurar la función medular durante la cirugía. Nosotros no nos alarga el tiempo, ahora ya más de 15 minutos de la cirugía estándar de un implante de electrodo, 15 minutos de media, y se cree que la actividad del electromiograma producida por la estimulación de electrodos peptidales se piensa que es creada por una corriente directa extendida de las raíces ventrales o a través de la activación de las raíces dorsales de la columna dorsal y columna dorsal, causando una activación de las neuronas del asta anterior y raíces ventrales. Y no requiere un tiempo adicional para promediar la respuesta de los somatosensibles. Y basado en estos datos, los electrodos fueron reposicionados en nuestro caso en 52%, en otras series más bajo, 30%. La colocación de los electrodos en anestesia general puede tener estos beneficios adicionales de aquellos pacientes que sea difícil implantar por el feedback, por la parestesia, porque están muy sedados, tienen una escoliosis severa, torácica importante o están en cómoda mesa de operaciones o tengan deficiencias sensoriales. Es una muestra muy limitada, como veis, 25 exploraciones, pero creo que podría extenderse a otros centros y que podrían ser reproducibles. Y también implantar con otro tipo de electrodos que también se podían estudiar. Como conclusión, beneficio, ya para acabar, los electrodos quirúrgicos en estimulación medular son frecuentemente implantados con anestesia general, imposibilitando la respuesta verbal del paciente. Y su colocación en la línea media anatómica no siempre predice una corrección con la fisiológica. Estos registros bilaterales de los potenciales motores compuestos permiten la colocación de electrodos quirúrgicos en la línea media fisiológica, obteniendo una cobertura muy precisa, alivia el dolor y evita una desagradable o una estimulación inefectiva en el postoperatorio. Aquí ves un paciente con escoliosis, con barras de Harrington, para ver que la colocación fue vital, la precisión con la neurofisiología. Y ya, para acabar, mientras estas técnicas neurofisiológicas son generalmente usadas para proporcionarnos
información sobre estado del sistema nervioso y prevenir daños neurológicos, que también a nosotros nos supuso un plus de garantía en el implante. Nuestro trabajo ha mostrado tener una opción de colocar este electrodo con una precisión en la metavenasa adecuada. Y finalmente sugerimos esto, que realizar una laminectomía bajo anestesia general para colocar un electrodo con modulación neurofisiológica es una técnica efectiva, segura y válida, y no requiere un equipamiento especial, salvo que lo usamos habitualmente los procedimientos neuroquirúrgicos nuestros de columna vertebral o de médula, y tiene unos resultados muy relevantes para conseguir la meta, que es aliviar el dolor. Muchas gracias.